Continuamos con nuestros momentos estelares de la humanidad. Creo que ya algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el área de educación a distancia, o como le decimos coloquialmente nosotros, la universidad virtual. Nosotros trabajamos en un área de divulgación, somos 4 compañeros, 3 politólogos y yo que soy plástico, soy artista plástico. Y nuestra universidad está ubicada en México, en el sur de México, en la costa del Pacífico. A lo mejor ustedes han oído nombrar un lugar que hay ahí que es muy famoso, o por lo menos hace unos años era muy famoso, se llama Acapulco. Bueno, pues nosotros vivimos muy cerquita de Acapulco, vivimos a 90 kilómetros de Acapulco. Es un lugar, realmente la naturaleza lo favoreció mucho, es un lindo lugar. Si algún día pueden venir, les va a gustar. Además es un lugar sí muy relajado. Bien, dicho lo tal, vamos a empezar dentro de nuestra serie de grandes momentos de la humanidad, le vamos a dedicar programas a 4 países. A 4 países que han sido trascendentales para la cultura occidental o civilización occidental, como ustedes quieran decir. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo decía civilización occidental, después de la Segunda Guerra Mundial era cultura occidental. Bueno, lo que ustedes cojan es lo mismo. Vamos a hablar de Inglaterra. Yo, conociendo a los ingleses, que hay muchas cosas que son horribles, execrables, colonialistas, brutales, en ocasiones incruentos, racistas, obviamente. Sí, pero también tienen la otra parte. Tienen la parte de los grandes personajes, como, por ejemplo, el que vamos a hablar hoy, que es Thomas Paine, que nadie ha sido más libertario, nadie ha sido más protector de los derechos humanos, nadie ha sido más proclive a la igualdad entre hombres y mujeres políticamente hablando. O sea, es todo lo contrario de la aristocracia británica, ¿no? Que es un verdadero asco, ¿no? Son terribles, ¿no? Siempre han vivido del esfuerzo de los demás, han sido terribles, aunque eso siempre pasa con los ingleses, siempre hay un pero. Bueno, pues pero ellos hicieron la Carta Magna. Los aristócratas ingleses hicieron el primer documento que controlaba a un rey, ¿no? O sea, Inglaterra es un país muy peculiar. Yo estudié 9 años de mi vida en una escuela inglesa. Yo me crié con mi abuela me metió a la English School for Boys. Entonces, 9 años de mi vida estuve pegado con educadores ingleses. Entonces, y métodos de enseñanza ingleses, los conozco lo bueno y conozco lo malo. Inglaterra es como Newton, tiene cuestiones geniales, únicas, ¿no? Únicas. Pero también el mismo Newton, al mismo tiempo, era un fanático religioso, dedicaba esfuerzos inconmensurables para tratar de reconstruir el palacio del rey Salomón, se dedicaba a la alquimia. Imagínense ustedes, ese personaje con ese cerebro y el tipo dedicado a la alquimia horas y horas y horas. Y finalmente termina haciendo monedas. Lo ponen como director de la casa de monedas y es feliz haciendo monedas. Ese personaje no me lo imagino viendo que las moneditas salieran bien y que no fueran imitables. Bueno, entonces, por un lado es el científico más importante de la historia, y por otro lado es un tipo fanático, intratable. Una vez se enamora de un alumno de él y el alumno tiene que ir, y bueno, esa fue la única vez en su vida que tuvo alguna pasión. O sea, así es Inglaterra. O sea, es dialéctica. Nadie como, por ejemplo, Alan Turing. ¿Quién como Alan Turing? No, pues no. ¿Quién, por ejemplo, como Carlos Darwin? No, pues no. ¿Qué vamos a hacer con el inventor de la penicilina, ¿no? Con Fleming? Imagínense ustedes, si no hubiera habido Fleming, la cantidad de gente que se hubieran muerto porque la penicilina salvó millones de vidas. Entonces, empezamos a ver
No, empezamos a ver que ese país, con estos personajes, es un país importantísimo. Con todos sus defectos, que son muchos. A mí sus paisajes campiranos me encantan sus pueblitos. Obviamente, uno tendría que decir que hay 3 ciudades del mundo que no se pueden evitar. Para mí, Londres, París y Nueva York son ciudades que en algún momento de tu vida, por lo menos en una, yo tuve la suerte de estar en Nueva York un rato. Entonces, nunca pude ir a Londres, nunca pude ir a París, pero bueno, conozco por documentales, por comentarios, por libros, etcétera, qué son esas ciudades. Entonces, yo creo que es importante que le dediquemos a estos países unos comentarios sobre personajes muy importantes. Hoy vamos a hablar sobre Thomas Paine. Es muy posible que por no sé cuánto tiempo haya pasado ya de la presentación, pero es muy posible que tengamos que dedicarle otro pedazo en el siguiente programa. Thomas Paine nace en un poblado muy pequeñito. Él es hijo de un señor que rentaba tierras para sembrar, obviamente se las rentaba a un aristócrata, ¿verdad? Entonces rentaba y nace en 1737, el 9 de febrero de 1737. Es un muchachito súper inteligente, es autodidacta, no tiene una preparación académica encomiable, pero él es un tipo tan capaz y tan preparado que llega a ser profesor. Le dan un cargo de profesor, le hacen el examen y demuestra que puede ser profesor, le dan un cargo de profesor. Después de esto, decide que quiere buscar una mejor vida, emigra de su pueblo y se va a Londres. En Londres consigue un cargo de cobrador de impuestos. Que cuando uno ve su biografía dice, pero ¿cómo es posible que Thomas Paine, que era el paradigma del hombre que ama la libertad, haya escogido ser cobrador de impuestos? Es algo tan despreciable, ¿no? O sea, cobrar para que los aristócratas y el rey vivan dilapidando, ¿no? Y claro, tenía que pasar. Llegó un momento en que Thomas Paine escribe su primer libro. Este primer libro era de cómo vivían y cómo trabajaban los cobradores de impuestos. La miseria que cobraban, porque ellos cobraban un salario de miseria, le cobraban dinero a la gente, pero ellos cobraban un salario de miseria, vivían en la más absoluta pobreza los cobradores de impuestos. ¿Para qué? La aristocracia, el rey, dilapidaran el dinero, ¿no? Para que el rey y su corte dilapidaran el dinero. Los aristócratas pues tenían la tierra que les habían dado los anteriores reyes de Inglaterra y vivían explotando al campesino y explotando a todo lo que podían, ¿no? Seguramente hubo algunos que pues eran menos brutales que otros, pero pues no dejaban de tener costumbres con los animales eran terribles, ¿no? Eran gente muy, muy descarnada y Paine era todo lo contrario. Entonces escribe un libro sobre la vida y las condiciones de vida de un funcionario menor que es un cobrador de impuestos. Este libro lo mete en un lío terrible. En primer lugar, le quitan el trabajo. En segundo lugar, el tipo está muy mal visto por las autoridades, pero conoce a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ese norteamericano, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que es un científico, es un editor de libros, pero además es un científico, lo conoce y los dos se embonan así y hacen una amistad perfecta. Y entonces Benjamin Franklin lo convence y le dice, oye, ¿y por qué no te vas a los Estados Unidos? Mira, te va a gustar y además ahorita es un momento muy álgido
y personas como tú ahí tienen cabida en este momento porque tienes capacidad intelectual, eres muy bueno en tus análisis críticos. Y Thomas Paine, ni tardo ni perezoso, le agarra el consejo de su amigo y se va a los Estados Unidos. Llega a los Estados Unidos y entonces empieza a vincularse con el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Pero el movimiento de independencia está dividido en dos. Hay quienes, muy parecido a lo que sucedió por lo menos en nuestro país, en México, los criollos que lo que querían era que el rey les diera las canonjías. Ellos lo que querían era tener representantes en las cámaras en Inglaterra, en Londres. La Cámara de los Comunes, que tuvieran representantes. Y otros que decían, no, nosotros queremos ser un país independiente. Bueno, obviamente Thomas Paine se pone del lado de los que quieren un país independiente, siendo inglés, se pone del lado de los que tienen un país independiente. Hay que recordar que una de las primeras motivaciones en que se basan los independentistas norteamericanos es en la Carta Magna, de que el rey no puede hacer lo que quiera ni puede usar como quiera. Y el rey que les toca a ellos era verdaderamente un tipo que estaba loco, ¿no? Termina en el manicomio, el rey de Inglaterra. Entonces, los mismos ingleses les dan argumentos, y bueno, pues Thomas Paine le da todos los argumentos y escribe un libro muy interesante que se llama El Common Sense o Sentido Común. Que por cierto, si a ustedes les interesa conocer qué fue lo que escribió Thomas Paine, que hizo que se aglutinara la gente para apoyar la independencia de Estados Unidos y lograran su independencia, ese libro fue fundamental. Bueno, pues es un audiolibro gratuito. Ustedes se meten a internet, ponen Thomas Paine, Sentido Común, aparece el libro, dura, no sé, 2 horas, una cosa por el estilo. Vale la pena. Entonces, Thomas Paine va a tener un trabajo muy importante dentro de la independencia de los Estados Unidos. Pero le va a pasar lo que le pasó el resto de su vida. Él escribe un texto hablando de la libertad de los esclavos. Y ahí sí, ahí es donde el burro tumbó a mi abuelita. ¿Por qué? Pues porque resulta que no se les olvide a ustedes que el mismo George Washington pues era un esclavista. Jefferson era por el estilo. Hay una gran cantidad de gentes que participaron como padres fundadores que tenían grandes plantaciones y que tenían esclavos, que sacaban adelante con mucha facilidad su economía porque tenían esclavos. Entonces, obviamente, cuando Thomas Paine escribe en contra de la esclavitud, brincan una gran cantidad de aquellos que eran sus compañeros hasta ese momento, que lo veían como alguien extraordinario y empiezan a cuestionar su presencia. Thomas Paine va a tener que regresar a Europa y decide que va a participar. Cuando regrese a Europa, se encuentra con un libro que escribió un señor que se llamaba Edmund Burke. Edmund Burke habla de la brutalidad y del abuso que comete la plebe, los plebeyos, el populacho. Era un tipo que escribió un libro para defender a la nobleza, a la aristocracia. Era un liberal, pero era un defensor de los derechos de la aristocracia, de los reyes, etc. Y escribe un libro en contra de la Revolución Francesa. Y entonces Thomas Paine a este libro le contesta con uno que se llama Los Derechos del Hombre. Y este libro de los derechos del hombre hace que Paine tenga que salir de Inglaterra e irse a Francia. En nuestra próxima reunión vamos a hablar de cómo Paine llega a Francia sin hablar francés. Bueno,
Les mando un abrazo. Espero que les guste a ustedes esta serie donde vamos a hablar de algunos ingleses, algunos alemanes, algunos franceses y algunos italianos que generaron grandes momentos de la humanidad. Muchas gracias. Muy buen día.